A ver. El síndrome vascular periférico comprende, bueno, en algunos textos incluso va a comprender el sistema linfático. Sin embargo, a ver, ¿por qué el chico de cuadritos está parado? ¿Qué pasa? ¿No tienes asiento? ¿Ah? ¿No tienes asiento? Pero justo estaba preguntando si tienen asiento, porque estaban entregando acá la silla. ¿Ah? ¿Está bien? Vasculares periféricos. Componentes vasculares periféricos. Los ganglios. ¿Cuáles son? Las venas y las arterias. ¿Bien? Entonces les decía a ustedes que en otros textos también incluyen a lo que es el sistema linfático, ¿ya? Y el sistema linfático no solamente comprende lo que son los conductos, los conductillos linfáticos, los plexos linfáticos, los ganglios linfáticos, sino todo el cortejo sintomático que tiene que ver con la función propiamente de lo que es el pasaje de la linfa. Sin embargo, en muchos otros textos de semiología incluyen lo que es el sistema vascular periférico a las venas y a las arterias fundamentalmente. Pero ¿cuál es, digamos, lo peculiar, lo característico de este sistema? Con respecto, cuando hay, por ejemplo, una alteración a nivel de la circulación central y cuando hay una alteración a nivel de la circulación periférica, ¿cuáles serían las diferencias o la diferencia mayor? En el caso de la circulación central, cuando está afectada, la forma como repercute es en forma global, sistémico, es decir, que hay una alteración o una hipoperfusión global. Sin embargo, lo característico del sistema circulatorio periférico es que, de acuerdo a la zona afectada y de acuerdo a la extensión del vaso afectado, es que se va a dar la sintomatología y que yo voy a poder encontrar algún tipo de síntoma. Esa es la diferencia. Y también, entonces, si nosotros sabemos que el sistema circulatorio periférico y los vasos periféricos comprenden las arterias y las venas, ¿de qué forma se pueden enfermar? ¿Qué les puede pasar a estas arterias, a estas venas? Entonces, hay que recordar un poco su anatomía. Entonces, la arteria y la vena, ¿qué le puede pasar? Primero, que sea un problema de la pared vascular, es decir, que algo le ocurra a la pared, ya sea porque se formen algunos ateromas, ya sea porque haya una inflamación en los vasos, lo cual se llamaría, por ejemplo, vasculitis, ¿sí? Pero también puede pasar de que haya una obstrucción a nivel del pasaje del flujo sanguíneo por los vasos periféricos. Y esto puede estar dado por problemas de estrechamientos propios de los vasos o porque haya presencia de trombos o de émbolos. Entonces esa también es otra forma de expresión de que está enfermo el vaso periférico. ¿Y cuál sería otra? De que el paciente puede tener enfermedades en donde haya dilataciones de estos componentes vasculares. Por ejemplo, en el caso de las venas, una varices o una lesión varicosa, una dilatación varicosa. En el caso de las arterias,
Si hay espasmo de las arterias, por ejemplo, ¿qué puede pasar? El fenómeno de Raynaud. Entonces, y otra cuarta patología. Entonces, problemas de las paredes, problemas de lumen, es decir, la obstrucción propiamente, problemas de espasmo, problemas de dilataciones, o sea, obstrucciones y dilataciones, pero también hay otro cuarto grupo de patologías que pueden afectar los vasos periféricos, que son cuando todo está indemne. El vaso, el lumen, todo está indemne. Pero ¿qué pasa? Cuando en forma extrínseca está provocándole compresión. Alguna estructura, alguna organomegalia, algún tumor que esté presente y que esté colapsando, comprimiendo a las pobres paredes vasculares y por lo tanto disminuyendo su flujo. Ahora, otra cosa importante, hay que recordar cuáles son sus funciones, porque con cualquiera de estas patologías que hemos conversado pueden alterar la función de la vena, de la arteria. Entonces, ¿de qué se encargarán las venas? De tal forma que si está enferma, ¿cómo? No va a venir, ya les he dicho, con un letrero que diga, yo estoy enfermo de las venas, yo estoy enfermo de las arterias. Ustedes a través de los síntomas, a través de los signos que vean, entonces van a poder decir, esta es una enfermedad arterial, esto es una enfermedad venosa, y de la parte arterial, esto es una insuficiencia arterial, no, esto es una trombosis arterial. O sea, van a poder ir mucho más allá. Entonces, ¿de qué se encarga la vena? De retornar la sangre, de llevar los detritus de las células y llevarlos, ¿no es cierto?, a nivel sistémico a través de todas las venas, vena cava, y llevarlos ya a nivel del corazón. Es decir, recoge. Y si recoge de la parte de tejidos a la parte central, entonces cuando esté enferma va a dejar de recoger. Y si va a dejar de recoger, ¿cuál será una de las primeras manifestaciones de que el paciente está enfermo de la vena? Si se estanca la circulación, aumenta la presión dentro del lumen del vaso, de la vena, aumenta la presión hidrostática, ¿y a dónde se va ese líquido? Hacia el intersticio. ¿Cuál será la primera manifestación que ocurre en los pacientes? Los edemas. Entonces, ¿cómo saber que un paciente está enfermo de las venas? Una de sus sintomatologías, signologías, sería la presencia de los edemas. Pero van a ver otra, que ya lo vamos a revisar. ¿Y de qué se encargan las arterias? De llevar la sangre y regar. Las arterias de oxigenar, de llevar la oxigenación y los nutrientes de la parte central hacia la parte distal de tejidos. Es más bien el que hace el recorrido contrario. Entonces, por lo tanto, los tejidos van a recibir aporte de las arterias. Si está enferma la arteria, entonces, ¿cómo se va a traducir? ¿Qué va a faltar? Flujo sanguíneo, hipoperfusión, isquemia, falta de oxígeno, isquemia. Entonces, todos los signos en relación a esto es lo que nosotros vamos a advertir en estos síndromes. ¿Sí? Sea cual sea la causa. A ver, acá van a conversar o van a entender lo que está acá. No, es que yo no veo un problema. O sea, yo soy recontra perdida. Si no van a entender, o sea, no van a estar acá, pueden salir. O sea, yo no... Firmen, es más, firmen su asistencia y pueden salir. No hay ningún problema. O sea, yo pienso que uno debe ser honesto con uno mismo, ¿no? Entonces, si yo no voy a escuchar y voy a conversar, me voy a poner a hacer otras cosas, entonces soy honesto y no estoy acá, mejor me voy.
Así que todos los que quieren salir pueden salir, no hay ningún problema. Yo no me hago problema porque salgo. Ya, entonces, a través justamente de esto, los síntomas y los signos que van a expresar estos pacientes, voy a saber, de acuerdo a la función que hayan perdido, para saber si es un problema arterial o es un problema venoso. Y ya les he dicho que también depende de dos factores. Depende de la severidad de la obstrucción, o sea, depende de la disminución que haya de la pérdida de la función, y depende de la extensión también de la afección en el vaso. Pero lo que sí sabemos es que esta sintomatología va a ser dirigida y localizada a la zona del vaso que esté enfermo. ¿Sí? Es decir, que si el problema es a nivel de la vena poplitea, a nivel de la vena femoral superficial, entonces de la pierna derecha, ¿dónde voy a tener la sintomatología? Es en la pierna derecha. Si el problema es a nivel de la arteria radial izquierda, ¿dónde voy a tener la sintomatología? A nivel distal de la arteria radial. Entonces, eso son sus características. Entonces vamos a comenzar por el sistema venoso periférico. El sistema venoso periférico, el circulatorio venoso periférico, tiene varios aferentes, ¿no es cierto? Y al final todos confluyen en troncos importantes, pero de los cuales de repente podemos señalar algunos. Por ejemplo, tenemos a la vena tibial posterior, ¿sí? Tenemos a la vena tibial anterior, a la vena safena mayor, a las venas perforantes, a la vena femoral, que es muy importante, y a la vena ilíaca externa. Entonces, cada uno va a reunir, pero algo muy característico también de las venas es que, como estamos nosotros en bipedestación, ¿qué es lo que tienen que tener para que con la gravedad no se caiga, digamos, la parte de la parte de circulación? Las valvas, ¿no es cierto?, de las venas, que es algo muy característico y que hace de que todo lo que avance no se regrese. Entonces va avanzando y no se regresa, entonces por lo tanto aumenta el retorno venoso, continúa el retorno venoso sin ninguna afección. Otra característica importante es la presencia de las colaterales, que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, algún tipo de obstrucción, casi ellas mismas van bypaseando estas zonas de obstrucción haciendo colateral. Entonces, cuando haya presencia de muchas colaterales, por ejemplo, las varices, es decir, que está manejando muchos, nosotros vemos las venas todas tortuosas a nivel de las pantorrillas, y entonces decimos, ¿por qué ha pasado acá? Ha pasado de que de repente hay muchos efectos de de bipedestación, de sedimentación del flujo, de tal forma que hay mucha presión, sea cual sea la causa, que hace que esto tenga que de alguna forma buscar unas colaterales para poder fluir y nuevamente agarrar el retorno venoso. Entonces, eso me va a permitir saber, para poder, en el examen físico, poder advertir alguna patología venosa. Entonces, el sentido de las arterias, que es muy importante, y miren las valvas, que es lo que les quería señalar, ¿no? Acá están las valvas. ¿Sí? Ahora, esto es en cuanto a el sistema venoso. Entonces está constantemente sometido a influencias centrífugas y influencias centrípetas, ¿no es cierto? Es decir, centrífugas, es decir, todo lo que se va a hacer que más bien no haya un retorno venoso adecuado, es decir, que todo vaya hacia abajo. Entonces, ¿cuáles son esas? La gravedad, la presión abdominal, la elasticidad, la distensibilidad, la colapsabilidad que tienen las venas justamente por el tipo de pared que tiene la vena, ¿sí? La longitud de recorrido, son zonas muy extensas que tiene que recorrer, por lo tanto eso también hace de que siempre se favorezca a que la sangre más bien se quede, se estanque.
y no esté con el retorno. ¿Y cuáles son los factores que más bien hacen de que haya una condición centrípeta, es decir, que sí fluya, que sí avance? Es justamente el aplastamiento de la esponja plantar, que es como si fuera un fuelle. Y este fuelle es como si fuera una bombilla que hace de que haya un impulso y que haya una propulsión, aceleración y aspiración por parte del callo pulmonar. De tal manera que si esto está en balance adecuado, no se queda nada. Todo fluye y las piernas están delgaditas. Pero si algún factor, hay un desbalance y yo tengo alteraciones en las cuales hay algo que me entorpezca las influencias centrípetas y no haya esto o esté alterado en alguna parte, ya sea por disfunción de válvulas, ya sea por alteración de la venomotricidad, ya sea porque haya una compresión extrínseca, ya sea porque hay un problema de obstrucción, o sea, o que se favorezca cualquiera de estas condiciones. Por ejemplo, una persona, hay algunos grupos ocupacionales que hacen que esté más en condición de gravedad, el chofer, el policía, ¿no? ¿Quién otra hace actividades paradas? El médico, el estudiante. El cobrador. El que informa de la combi, ¿no? El que para con su El datero. Entonces, si yo tengo condiciones que hagan que haya mayor actividad centrífuga, entonces voy a tener de que va a haber una difusión venosa. ¿Estamos? Entonces, acá en este otro gráfico, miren cómo está el rol de las afenas, la safena interna, la safena externa, la perforante, la vena tibial, la vena poplita y la femoral común, que es una de las que son las más representativas sistemas venosos que se pueden enfermar. Entonces, ¿por qué es importante conocerlas? Porque hay patologías venosas superficiales y otras que son venosas profundas. Entonces, las venosas profundas son las que más nos interesan, porque son las más trombogénicas, son las que más pueden provocar trombosis y pueden provocar un desenlace fatal. Entonces, por lo tanto, hay que darle importancia. ¿Cuáles son los síntomas y los signos? Dijimos, uno de ellos era el edema. Pero también, ¿qué sucede? Si es que hay una éstasis, si hay una disminución del flujo y no se recoge, entonces esta disminución del flujo, esta éstasis que va a ocurrir a nivel periférico, lo que va a traducir es justamente una disfunción de todo lo que es la perfusión perivascular venosa. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar calambres, adormecimientos, parestesias tipo adormecimiento, tipo hormigueo. Puede provocar dolor, sobre todo el dolor cuando hay una presencia de trombo o hay la presencia de émbolos a nivel venoso. Pero digamos que no hubiera trombo, es decir, que no está obstruida la vena, el solo hecho que haya una disminución marcada de flujo de la vena, es decir, que se recoja hacia la parte central y la parte periférica, el solo hecho de que haya un estancamiento de flujo y que haya un aumento de la viscosidad por esto justamente a nivel periférico, ya de por sí me da una pesadez, un dolor tipo pesadez a nivel de las piernas. Entonces el paciente, ¿qué es lo primero que va a manifestar? Es que él va caminando y que de pronto comienza a sentir una pesadez a nivel de las pantorrillas. Casi siempre lo refiere a nivel de las pantorrillas. Y que hace incluso a veces que tenga que detenerse, pero además nota que hay un aumento del volumen de las piernas. Es decir, hay presencia de edemas, que se hacen progresivos y que tiene una característica más, que cede cuando reposa. Es decir, cuando ella alza las piernas, cuando ella reposa, ya cede el edema. Entonces eso es algo muy importante. Calambres, sí,
A veces el paciente va caminando y dice, uy, me ha pasado un calambre. Y de pronto el problema es el problema venoso. No es porque haya tenido un problema muscular. Entonces hay que advertir. Entonces, el dolor. El dolor se da justamente por alteración de complejos varicosos extensos, ¿no es cierto? Recuerden que otra de las molestias que causan dolor, entonces, el dolor se presenta en el síndrome vascular periférico de tipo venoso, sí. Y el venoso, ¿por qué se presenta el dolor? Uno, porque hay una éstasis marcada a nivel de la circulación venosa periférica. Dos, puede presentarse por presencia de trombos a nivel de las venas, es decir, una obstrucción, y esto lo que va a provocar es dolor intenso. Y la otra característica que también, ¿por qué presenta dolor? Es porque las venas también se inflaman, las paredes, y hace, por ejemplo, lo que son las flebitis. La flebitis, pues si no, estos complejos varicosos también se pueden, digamos, hacer mucho más tortuosos y también inflamarse. Entonces, esas son las tres causas más importantes de por qué hay dolor en un paciente con alteración del sistema venoso. Cuando es por trombosis, el dolor es tan intenso que tiene una connotación que se llama el signo de la pedrada. Es decir, es como si tuviesen lanzado una piedra sobre la pantorrilla, sobre el muslo, por un golpe seco, fuerte, muy intenso, que hace que te tengas que detener. Y puede haber la presencia de signos, en el caso de la trombosis, el signo de Hoffmann y el signo de Olo. Ahora lo vamos a ver en un gráfico cuáles son estos dos signos. Pero si yo tengo la historia de un paciente que está, digamos, haciendo una actividad o en reposo, pero que tenga factores de riesgo para haber tenido éstasis y luego la formación de un trombo, como por ejemplo que el paciente haya sido operado, que el paciente venga de viaje después de estar más de 12 horas sentado, o que el paciente de pronto haya tenido alguna cirugía mayor, entonces el paciente tiene más posibilidades de hacerte un cuadro de trombosis. Y si encima de esos antecedentes yo tengo de que él camina y que tiene un dolor intenso a nivel de las pantorrillas o muslos, depende de la zona donde esté afectado la trombosis de todo el sistema venoso que les he mostrado, y que se asocia además signo de Olo o signo de Hoffmann, entonces yo puedo dar ya un diagnóstico. Y además de eso, encuentro de que hay un edema, ¿no es cierto? Porque si hay una trombosis, aumenta más la presión intravenosa y por lo tanto hay salida de líquido al intersticio, por lo tanto el paciente va a estar con los edemas mucho más marcados. Entonces, si hay todo esto, yo podría dar un diagnóstico de una trombosis venosa profunda. Las tromboflebitis, que básicamente lo que uno va a encontrar es no solamente el dolor, sino también que va a haber el circuito venoso, es decir, la conformidad anatómica de la vena, la voy a ver tortuosa, la voy a ver inflamada o la voy a ver palpable y dolorosa. Entonces, hay que advertir cuando una situación es una tromboflebitis, es decir, que además del trombo hay la presencia de inflamación del vaso, de las paredes, de la vena. Y otra cosa es solo trombosis. Ahí las venas están bien. O sea, uno no advierte nada en la parte externa, solamente el edema, el dolor que puede haber en el caso del paciente. La flebodinia epidémica también es otra característica que puede provocar dolor, en la cual hay constantes y repetidas digamos, situaciones de dolor y de inflamación de venas, sobre todo de tipo superficiales. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que yo debo advertir? Voy a ver que va a haber incremento de volumen, ¿sí? Puede haber incremento de volumen. Esto dependerá de cuál es el sistema venoso que se haya afectado, ¿no es cierto? Puede ser zonas muy profundas y muy altas o muy proximales,
o pueden ser muy distales. Depende de la ubicación que voy a tener el edema hasta dónde llegue. Pero también puedo tener otras patologías sin ser trombosis. Patologías como por ejemplo de las mismas varices, de las dilataciones venosas, que estas no solamente por la presencia de tal yo digo ya, hay una enfermedad vascular. Si yo veo estas y encima estas están eritematosas, están con aumento de temperatura, están dolorosas cuando las palpo, entonces ya estoy haciendo un diagnóstico de flebis además, ¿no? Y además también puedo ver zonas de alodinia o de mayor sensibilidad periféricas a las zonas venosas que están alteradas. Los calambres. Los calambres es otra de las alteraciones que también se puede presentar en una alteración del sistema venoso y que básicamente se caracteriza por eso, por contracturas musculares involuntarias y dolorosas de corta duración, después de las cuales aparecen áreas de mucho dolor en el segmento afectado. Pueden durar minutos, horas o días. A veces hay personas que vienen y consultan por eso y todos piensan que es simplemente un calambre muscular y no se ponen a hacer una revisión y que al final el problema es un problema venoso. Pueden presentarse, se presenta generalmente en las pantorrillas y al levantarse el paciente, ¿no? Después de que un paciente está echado con gran éstasis de la, digamos, de la parte distal y de pronto se levanta y ya tiene que nuevamente funcionar las válvulas y tiene que ascender el flujo, entonces ahí es donde, si es que las válvulas son insuficientes o hay un problema de insuficiencia venosa, se hace mucho más álgido el problema. También, si hay una perfusión, o si hay un enlentecimiento del flujo venoso, hay un aumento de las venas, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a haber una alteración del tejido perivenoso. El tejido perivenoso va a comenzar a estar descamativo, va a estar hiperpigmentado, va a tener cambios tróficos de la piel alrededor de esas venas insuficientes. Y ya el extremo, cuando ocurre estas distensiones, va a haber disrupción de las varices y va a provocar las úlceras, que eso es lo característico de las venas de una úlcera varicosa. Son úlceras básicamente en la cual se presentan por éstasis venosa, generalmente son circunscritas, es decir, que voy a poder rápidamente definir sus bordes, aunque no son tan nítidas y tan como ocurren en las úlceras arteriales. La ubicación generalmente son en las zonas maleolares, pero maleolares externas. Y se acompañan de cambios en la pigmentación de la piel y el trofismo de la piel. Es decir, hay distrofia de piel, hay hiperpigmentación de la piel, hay sequedad de la piel, y entonces si yo veo una úlcera con todos esos cambios, digo, esto es una úlcera venosa. ¿Y cómo se llama? Se llama esto una dermopatía hipostática, ¿sí? Ulcerada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es hipostática por la éstasis venosa, ¿no es cierto? Y se ulcera. Entonces, cuando encuentren eso tiene un nombre: dermopatía hipostática ulcerada. Entonces, miren qué diferencia la vamos a ver con la úlcera arterial en el caso de la venosa: la ubicación, las características asociadas en piel y los bordes de la úlcera. El edema, ahora yo les digo, la enfermedad vascular periférica puede ser, ¿cómo se llama? Unilateral o es bilateral. Estoy hablando de una insuficiencia venosa periférica, por ejemplo. ¿Es bilateral o unilateral? Es bilateral. Generalmente es bilateral. Que haya una vena poco más deficiente que la otra, podrá ser que la pierna afectada esté con más sintomatología, pero en realidad es sistémico.
O sea, es sistémico en el sentido de que las venas generalmente se alteran bilateralmente, o sea, distalmente, estamos hablando distalmente, ¿no? Sin embargo, la trombosis venosa es unilateral, la mayoría de las veces, porque también hay trombosis bilateral, y ahí son piñas. Pero si ustedes tienen que es una trombosis en un segmento determinado, el edema que van a encontrar es unilateral, ¿sí? Entonces, acá lo tienen. Acá, por ejemplo, acá tienen una trombosis, esta es la pierna, está sana, y esta es la pierna que está con una trombosis venosa profunda. Es decir, el paciente tiene dolor intenso, tiene edema unilateral, tiene signo de Hoffmann, signo de Ohlson positivo, es un cuadro compatible con trombosis venosa profunda. Acá, el paciente tiene ambas piernas que están algo edematosas, pero predominio del lado izquierdo. Pero algo más, acá no solamente es el aumento de la pierna, sino también hay un eritema en esta zona. Entonces no se ve bien, pero también ocurre, en este caso es una insuficiencia venosa periférica que ha hecho una tromboflebitis, es decir, un aumento de volumen con dolor por la presencia del trombo, pero además una inflamación del trayecto venoso. Entonces, esto sería un cuadro de una tromboflebitis. Sí, dime. Ahorita lo vamos a ver. El otro, por ejemplo, esto es un cuadro ¿de qué? Cambios tróficos de la piel, presencia de varices, hiperpigmentación, descamación de la piel, entonces, y edema, insuficiencia venosa periférica. Sería una dermatopatía hipostática no ulcerada. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estamos? Dermopatía hipostática ulcerada. Dermopatía hipostática no ulcerada. ¿Pero hay signos de insuficiencia venosa? Sí. ¿Estamos? Ok. ¿Qué signos hay ahí? Bueno, los edemas pueden acompañarse, lógico. Si tú aumentas la presión del intersticio, ¿qué es lo que vas a comprimir? Las raíces nerviosas, las arteritas. Entonces, ¿qué va a provocar? Hormigueo, pesadez, ardor, ¿no es cierto? Entonces el paciente justamente viene por eso, por ese tipo de sintomatología. Entonces, acá tenemos una prueba, que es la prueba de Perthes. La prueba de Perthes es una prueba que me va a permitir, digamos, descartar si el paciente tiene una insuficiencia venosa profunda. ¿Ya? ¿En qué consiste este signo de la prueba de Perthes? Se coloca una liga a nivel proximal es todo lo que se acerca al centro del ombligo, ¿sí? A nivel del comienzo del muslo, una liga, ¿sí? Y luego, ¿cómo se llama? Se hace al paciente, se le tiene ahí con esta compresión más o menos unos 2 a 3 minutos. Y luego se observa si es que hay la presencia o no de dilatación de las venas a nivel de todo el recorrido. Entonces, ¿cuál es la interpretación? La aparición del dolor en la pierna ligada va a indicar que hay insuficiencia venosa profunda. ¿Sí? La desaparición de las varices indica que las válvulas de las venas comunicantes son competentes y el sistema venoso profundo es permeable. La otra interpretación es que las varices no desaparecen. Si las varices no desaparecen, entonces indica que hay incompetencia valvular. Por aumento del volumen de las varices, es decir, si aumenta el volumen de las varices, indica incompetencia valvular de las venas comunicantes y por lo tanto hay obstrucción del sistema venoso profundo. ¿Y para qué se utiliza la prueba de Perthes? Se utiliza cuando se quiere hacer una cirugía, es decir, se quiera sacar una vena, ¿no es cierto?,
para poder, digamos, o sea, hacer algún tipo de intervención vascular periférica venosa. Entonces allí es que, ¿cómo se llama? Utiliza la prueba de Perthes. ¿Por qué? Porque si hay un componente venoso profundo, entonces quiere decir de que no va a haber colaterales, ¿no es cierto? Entonces uno no puede hacer una operación no garantizando de que el sistema venoso profundo esté débil, porque si no, el paciente puede quedar con una insuficiencia mayor. Entonces, por ese motivo es que uno utiliza esta prueba. Ahora, ¿qué cosa es el signo de Hohmann y signo de Ohlson? La dorsiflexión del pie, antes decían que el Hohmann era esto. Pero si ustedes revisan los textos, el Hohmann viene a ser la dorsiflexión del pie y acá van a ver la tirantez y el dolor. En cambio, cuando ustedes cogen la pierna, la semiflexionan y hacen una presión a nivel del grupo muscular de los gemelos, lo presionan y hay una respuesta dolorosa intensa, eso sería el signo de Ohlson positivo. ¿Dónde se presenta? Lo mismo, en la trombosis venosa profunda. ¿Sí? Doctora, sí. ¿Ambos signos son positivos en la trombosis venosa profunda? Puedes encontrar cualquiera de los dos o los dos. Sí, pero son positivos en la trombosis venosa profunda. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando estás haciendo esto? A ver, para razonar un poquito, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si tú ves, cuando hay un trombo, de por sí ya les dije que es una de las causas de dolor de la vena, ¿no es cierto? Cuando hay la presencia de un trombo. Pero ¿qué es lo que haces con estas maniobras? Es acentuar más la obstrucción. Por lo tanto, vas a hacer mayor éstasis y por lo tanto, si ya hay un trombo de por sí y haces mayor éstasis con cualquiera de estas maniobras, vas a acentuar el dolor y vas a reproducir el dolor, ¿cómo se llama? Con estas pruebas. El paciente va a sentir un dolor intenso, esa es la respuesta. El dolor intenso que presenta ante la estimulación de cualquiera de estas dos. Es decir, le haces dorsiflexión y el dolor, y el paciente te dice, ¡ah! ¿No? ¡Que duele! Está como un signo de que efectivamente hay un dolor a nivel de la pantorrilla, de la pierna afectada, de la vena afectada por la trombosis. Igual acá, le haces una compresión a nivel de los gemelares interrumpida por dolor o muestra algo de dolor intenso, es porque hay un cuadro de trombosis. También hay otra prueba, que es el signo de Lowenberg, en la cual acá lo haces con un esfingómetro. Pero esta, la de Lowenberg, lo puedes insuflar por encima de 30, 40 y, ¿cómo se llama? Lo que va a aparecer es dolor, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Puede ser positiva también en la insuficiencia venosa periférica, no necesariamente en la trombosis. Mientras que los otros lo observas más en la trombosis. Ahora, la del sistema arterial periférico. Bueno, en el sistema arterial periférico, ustedes también tienen arteria representativa, en la cual, de acuerdo a la zona afectada, voy a tener la sintomatología. ¿Y cuál es esa sintomatología? Ahora es un poquito más explicable. ¿Por qué la arteria, cuando está alterada, cuando está enferma, porque hay una obstrucción intraluminal, porque hay un problema de la pared por una teromatosis, porque hay un vasoespasmo o por lo que fuera de lo que conversamos al comienzo, va a disminuir el flujo sanguíneo a nivel distal, ¿no es cierto? Por delante de la estructura a la cual esa zona tiene que ser irrigada. Entonces, cuando hay isquemia, ¿qué ocurre en el corazón cuando hay isquemia? Hay angor, hay dolor. Igual, cuando hay isquemia, cuando hay hipoperfusión a nivel distal, lo que va a haber es dolor. Esa es la fisiopatología de por qué en la arteria duele. Porque hay una disminución del flujo sanguíneo a nivel arterial, por lo tanto hay hipoperfusión, por lo tanto hay dolor. Entonces, ¿y en qué momento se va a presentar el dolor? En el momento cuando se desplaza, cuando aumentan los requerimientos, aumenta la demanda de oxígeno de ese músculo, de esa pierna o de esa zona. Es decir, el paciente comienza a desplazarse y de pronto
aumentan los requerimientos de oxígeno y el paciente se tiene que parar. ¿Para qué? Para que nuevamente haya un poquito más de flujo. Hay un poquito de flujo que le permite seguir avanzando y otra vez se para porque el aumento del movimiento muscular hace que aumente la demanda de oxígeno y otra vez se vuelve a parar. ¿Y eso qué significa? Una claudicación intermitente, que es característica de los pacientes con sistema arterial con insuficiencia arterial periférica. ¿Sí? El paciente se llena de ateromas, está con obstrucción y entonces tiene un flujo bastante disminuido que se hace mucho más crítico cuando hace algún esfuerzo, alguna actividad. Y el paciente comienza a tener la claudicación, claudica, es decir, se para, retorno, hace un poquito de flujo, piensa que ya está mejor, calma el dolor, vuelve a deambular y otra vez se vuelve a parar. Eso es algo muy característico. En reposo el dolor desaparece. Se presenta después de caminar distancias determinadas, se agrava con la elevación de las piernas, lógico. El paciente venoso mejora con la elevación de las piernas, pero un paciente arterial empeora el dolor cuando se elevan las piernas, ¿no? Si a mí lo que me conviene es más bien tener más flujo sanguíneo a nivel distal, si yo lo elevo, entonces entorpezco más esto y produce el dolor. Y generalmente es unilateral, ¿sí? Porque si bien es cierto la arteriosclerosis es sistémica, pero digamos que siempre hay una arteria que con más severidad se afecta primero y es la que más puede provocar mayor signología de insuficiencia o de isquemia a nivel distal. Pero en realidad, ¿cómo se llama? La alteración puede ser bilateral. Por ejemplo, un ejemplo de eso que puede ser bilateral es el síndrome de Leriche. En el síndrome de Leriche, ustedes tienen alteración de las dos arterias ilíacas. Por lo tanto, la manifestación va a ser bilateral. Bueno, así como conversamos acerca de la vena, acá también en la arteria tenemos características que tienen que ver para que haya una adecuada, flujo y aporte a nivel distal. ¿Y qué tiene que ver? Básicamente dos: la compliance y la distensibilidad de la arteria. Sí. Claro. La compliance viene a ser básicamente la resistencia que hay al flujo de tus paredes. En cambio, la distensibilidad tiene que ver básicamente por la propia pared. En cambio, el otro tiene que ver con respecto al flujo. Es cuánto se puede distender con respecto, o digamos, por decir así, por dar un nombre con respecto al aporte del flujo sanguíneo, ¿no? Es la resistencia que tiene con respecto al flujo. En cambio, el otro tiene que ver propiamente por la pared en sí. Ambos, tanto la resistencia como la distensibilidad de las paredes, influyen en el aporte que yo voy a tener del flujo sanguíneo total o digamos ya final. Pero no solamente estos dos componentes propios de los vasos arteriales, sino también tiene que ver con respecto a qué volumen está llegando hasta ese nivel. O sea, no solamente son propios de los vasos, sino también del aporte del volumen, ¿sí? Pero para efecto, estamos hablando de que la enfermedad vascular periférica, en este caso, la enfermedad arterial periférica tiene que ver es la enfermedad de las arterias. No es culpa del corazón, no es culpa de la circulación, no es culpa del flujo, no es culpa de eso, sino de las arterias. Por lo tanto, ahí ya me aboco solamente a esto. Entonces, voy a tener, en el caso de las arterias, dos tipos de oclusiones. Uno que son oclusiones crónicas y otras que son oclusiones agudas. Las oclusiones agudas generalmente responden a trombos o émbolos arteriales, ¿sí? Y básicamente el tiempo de enfermedad es cortísimo, menos de una semana, a veces incluso horas, en la cual la piernita estaba bien, ¿sí? En el caso, estamos hablando del cuadro de trombosis arterial agudo, en la cual la paciente está bien y de pronto
Comienza a presentar frialdad distal, comienza a presentar palidez, comienza a presentar cianosis, comienza a presentar necrosis en la zona distal de un segmento determinado. Entonces, isquemia, una isquemia aguda. Pero también, otra forma de presentación de casos crónicos es cuando hay una obstrucción arterial crónica, que generalmente es por ateromatosis. Acá sí hay la historia de un dolor tipo claudicación intermitente que se caracteriza por la sensación dolorosa de los músculos de las piernas, que progresa a sensación de calambre, casi siempre desencadenada con el esfuerzo y que calma con el reposo. Lógico, si ustedes ya tienen de por sí un ateroma que está obstruyendo, ¿cómo se llama? El lumen de la arteria periférica, y que encima de eso, entonces el hilito que está pasando le es, digamos, suficiente como para mantener la piernita al menos algo sin dolor. Imagínense ustedes que comiencen a darle mayor actividad a los músculos. Entonces el requerimiento y la demanda de oxígeno va a aumentar a nivel distal, y por lo tanto esto ya va a ser insuficiente el aporte, y por lo tanto comienza a presentar dolor. Los calambres también es un síntoma que se presenta en la enfermedad arterial, no es exclusividad de la vena. Se presenta generalmente en reposo, puede ser diurno o nocturno. El paciente manifiesta alivio al colgar las piernas a un nivel por debajo del corazón, ¿sí? Mientras que el paciente con una insuficiencia venosa alivia levantando las piernas, el paciente más bien arterial alivia su molestia colgando las piernas por debajo del nivel del corazón. Las parestesias, en este caso las parestesias vienen a ser estas alteraciones tipo adormecimiento, tipo calambre, que también se presenta en la enfermedad arterial periférica, pero que tiene otra connotación. Acá es por isquemia directa de todas las estructuras nerviosas que están periarteriales, ¿no? A nivel, es decir, de los tejidos que están periarteriales a la arteria enferma. Entonces, esto puede provocar dolores agudos, punzantes, urentes, hormigueos, etcétera, a nivel de la zona afectada. Y casi siempre indica patología arterial crónica. Las úlceras. Dijimos que en las venas hay presencia de úlceras, ¿sí? Pero en las arterias, cuando hay una insuficiencia arterial crónica, sostenida, va a haber una hipoperfusión, y va a haber zonas de esta hipoperfusión, va a generar que el tejido esté también con cierta disfunción, y por lo tanto va a hacer la presencia de úlceras. Esta presencia de úlceras por una falta de nutrientes, ¿no es cierto?, va a hacer de que tenga estas características. Son úlceras de bordes limpios, a diferencia de las úlceras venosas, de las úlceras varicosas. Son úlceras limpias, que casi siempre no se acompañan de cambios tróficos de la piel. No hay hiperpigmentación de la piel, no hay descamación de la piel. Solamente encuentran, y a veces son algo eritematosos, pero de bordes bastante definidos. En cambio, la úlcera venosa es como que se pierde con la piel. En cambio acá no, ustedes pueden definir perfectamente los bordes de la úlcera. Y casi siempre son tanto en la parte de la cara interna tibial como de la cara externa, pero fundamentalmente de la cara interna tibial, ¿sí? A diferencia de las varicosas, que eran más de tipo mayolar, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando ya es demasiada la insuficiencia arterial periférica y que ya prácticamente el aporte sea casi nulo a nivel distal? Eso es un caso. O dos, que hay una trombosis y ya se ocluye totalmente la perfusión a nivel distal. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la parte distal a la zona de la arteria afectada? Va a dejar de tener oxigenación. Y si no tiene oxigenación, ¿qué va a pasar? Se muere. ¿Quién se muere? Los tejidos. Se necrosan los tejidos. Y si se necrosan los tejidos, voy a tener esto.
se necrosa va avisando. Y lo que va avisando va a depender de ustedes, como médicos, para poder advertir. Si ya ustedes ven historia de paciente que es compatible con una insuficiencia venosa periférica, arterial periférica, no deben esperar verlos en estas condiciones para decir, esto es una insuficiencia arterial periférica. No, el paciente va a venir por historia de claudicación intermitente, va a venir por historia de calambres, va a venir por historia de presencia de úlceras a lo largo de su vida o de la historia de la enfermedad que tenga. Y va a venir, incluso antes de que ocurra la necrosis, puede haber frialdad, porque no hay irrigación a nivel distal, y va a ser una zona fría, va a ser una zona pálida, o puede ser cianótica. Y después ya, cuando ya no, prácticamente esto sea tan realmente, por decir así, crítico, entonces recién ocurrirá la desvitalización de los tejidos y habrá lo que es la necrosis. ¿Y qué es lo que yo encontraré a nivel de la palpación? Esto, frío, ¿no? Frialdad. Las arterias, ¿cómo las voy a seguir con la palpación? Con la presencia de pulsos. Voy a palpar desde la arteria femoral, la arteria poplitea, las arterias tibiales, y voy a ver de que conforme voy acercándome a la zona afectada, va a haber una disminución del pulso hasta ausencia del pulso. Entonces, por lo tanto, este muñequito que ustedes lo deben hacer en la parte cardiovascular es sumamente importante para poder definir cómo está el flujo de sangre a nivel de las arterias periféricas. Y eso lo veo a través de la amplitud. La amplitud. 3 cruces, 2 cruces, 1 cruz. 3 cruces, me botan 2 cruces, habitual, conservado. Una cruz, hay parámetros de 3 cruces, hay otros parámetros de 2 cruces. La que tengo acá es un parámetro de 2 cruces, no, de 4 cruces. Una, por ejemplo, 0, ausente. Disminuido, 1 cruz. Habitual, conservado, como la que nosotros podemos tener, es 2 cruces. Cuando es aumentado, es decir, que yo lo percibo con buen volumen, eso es 3 cruces. Y ya cuando es algo que me hace incluso vibrar, o ¿cómo se llama? Como que, diría yo, como que salta, y lo percibo muy bien, vibrante, mis dedos, eso ya es 4 cruces, ¿sí? Y siempre se hace comparativo de la parte cefálica a la parte caudal, yéndome arterias coronarias, arterias carotidias, luego me voy carotidia derecha, carotidia izquierda, me voy a lo que es las axilares, me voy a lo que son las humerales, me voy a lo que son las radiales, me voy a lo que son las inguinales, las femorales, luego las popliteas, luego las tibiales, las penias, y luego las tibiales posteriores. Y siempre comparativamente y colocando, acá está 2 cruces, acá 1 cruz, o acá tal y como yo lo voy percibiendo. Y ahí me voy a dar cuenta de que si tengo o no alteración a nivel de las pulsaciones, del pulso de las arterias periféricas. Por ejemplo, acá es un caso, una alteración. Acá encuentro bien en las carotidias, en las braquiales encuentro bien, ambas simétricas, muy bien, con buen pulso, incluso el pulso es bien, pero que ya estoy encontrando acá. A nivel poplito que ya estoy encontrando, que la pierna izquierda está teniendo una disminución de la amplitud del pulso, por lo tanto ya me tiene que estar advirtiendo que algo puede estar pasando en esa arteria periférica. Y si yo me voy más abajo, veo que efectivamente el lado derecho está conservado, pero el lado izquierdo ya no tengo pulsos. Entonces, es un todo, chicos. Es un escuchar, es un observar, es un palpar. Eso, el hecho del examen físico, de hacer una buena historia clínica, es lo que hace la diferencia de un buen médico. Porque van a hacer buenos diagnósticos y van a dar un tratamiento oportuno.
experto